Una semana más nos acercamos a la Clínica Dental Navarro para hablar con Juan Antonio Navarro, a quien pasamos a saludar ya. Muy buenas, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y comprobar cómo puede cambiarnos el rostro, cómo puede cambiarnos la sonrisa y cómo puede cambiarnos la vida. En esta ocasión a través de aparatos removibles. Cambiamos un poquito la temática de las últimas semanas. Sí, porque bueno, a la hora de reponer las piezas no siempre todos los pacientes optan por la opción de los implantes. En las últimas semanas hemos visto pues rehabilitar esas cavidades orales mediante implantes. También hemos visto la necesidad de hacer injertos de tejido o injertos de hueso. Pero bueno, hay en ocasiones que los pacientes, cuando acuden a nuestra consulta con esas ausencias, pues bien por diferentes razones, ya sea por presupuesto, ya sea por fobia, por la morbilidad que genera también esas cirugías, que son pacientes que no quieren pues estar tan incómodos en el posoperatorio, aunque ya cada vez las cirugías son más llevaderas y los pacientes se encuentran mucho mejor, pero también o por tema del tiempo, por diferentes razones, optan por otros tratamientos para poder rehabilitar esas piezas. En este caso, tanto esta semana como la semana que viene, vamos a hablar de aparatología removible. Los aparatos removibles pues es la opción más primitiva dentro de la rehabilitación protésica. Son aparatos de quita y pon. Tienen la desventaja, bueno, la ventaja es que podemos volver a reponer esas piezas ausentes, y las desventajas es que, pues bueno, siendo aparatos removibles, lo más habitual es que al principio generen llagas, generan molestias, y que, como bien dice la palabra o la definición del aparato, son removibles, es decir, que después de cada comida el paciente se las tiene que quitar, tiene que limpiarlas, y bueno, el tener que ponerlas y quitar pues puede ser incómodo, y aparte pues bueno, no es una opción fija como los implantes, que no cabe duda que es mucho más confortable, pero como decimos, por diferentes motivos hay en algunas ocasiones que los pacientes optan por este tipo de tratamiento. Vamos a ver en el día de hoy un paciente que acudió a nuestra consulta. El paciente pues veíamos como, si pasamos en la siguiente imagen, pues bueno, tenía todos los dientes decapitados. El problema es que hay muchos pacientes que lo van posponiendo, pues como decíamos, por diferentes motivos, ya sea por pues, fobia al dentista, pues bueno, no acaban de animarse a acudir a la consulta, y bueno, al final pues los familiares o un poco las condiciones que ya no pueden masticar es lo que ya les empuja a tener que acudir a nosotros, y ya cuando acuden, pues como en este caso, pues en el momento que faltan los sectores posteriores, el frente anterior, que son dientes que están diseñados para cortar alimentos, no para triturar, esos dientes que se sienten sobrecargados, con el paso de los años lo que va ocurriendo es que acaban decapitadas las piezas. Seguimos viendo las imágenes. Y al estar decapitadas, pues llega un momento que se van desgastando tanto que la mandíbula pues incluso va avanzando para irse acomodando y que el paciente pueda estar en una posición más confortable. Aquí, como vemos en la imagen, bueno, tenía algo de placa, y vemos cómo se han decapitado los dientes superiores, y cómo los dientes inferiores pues bueno, pues presentan también una abrasión muy llamativa, y en las zonas posteriores, pues al tener esas ausencias, cómo se había cerrado el espacio. Lo primero que vemos es en estos pacientes cuando acudan a nuestra consulta es que tenemos que volver a recuperar esa dimensión vertical perdida, ¿vale? Esa ausencia de piezas ha generado pues que haya perdido el espacio inicial que tenía entre ambos maxilares. Seguimos viendo en las imágenes, vemos lo que estábamos comentando, como en las zonas posteriores ya no tiene espacio para esas piezas. Lo primero que necesitamos para poder reponer esas zonas ausentes es levantar, es decir, ganar otra vez la dimensión perdida. Seguimos viendo en el otro lado, también veíamos esas ausencias. Pasamos la imagen, y lo que veíamos era lo que comentábamos, como las zonas posteriores no las utilizaba, las pocas piezas que le quedaban no las utilizaba porque solo contactaba con los dientes anteriores, los antagonistas solo estaban en el frente anterior. Vemos esa abrasión tan llamativa en estas piezas, y nosotros siempre priorizamos, como decimos programa tras programa, priorizamos el mantener las piezas del propio paciente. Nuestra lección, una vez que viene así el paciente, no es quitarle esas piezas que tiene decapitadas, sino intentar reconstruirlas para que de esa manera podamos mantener esas piezas. Y aparte, lo que sí que deben conocer los espectadores es que nosotros, los aparatos, tienen una tasa de éxito y son mucho más
más cómodos para el paciente cuantas más piezas tengan. Los aparatos removibles, en los casos en los que tienen muchas ausencias o son tramos muy largos de dientes, en esos casos es cuando el aparato tiene más juego, más balanceo y cuando resulta más incómodo para el paciente. Por esa razón es muy importante intentar mantener las piezas del paciente. En estos dientes que tenía tan decapitados, lo que tuvimos que hacer fue, ya vemos como ese círculo de esa imagen más oscura que se ve en el centro del diente corresponde con el nervio. Lo que hacemos es quitar el nervio y luego rellenamos la raíz con un cemento, colocamos un poste para que de esa manera la reconstrucción posterior tenga un sustento viable para que se pueda mantener, y luego estas piezas hay que rehabilitarlas con fundas, ¿vale? Seguimos pasando en las imágenes. En este caso, en la parte inferior, el desgaste no es tan llamativo. Este es un desgaste, aparte del desgaste también se puede ver erosión. La diferencia entre el desgaste y la erosión: el desgaste suelen ser unas láminas, unas facetas de desgaste, y en cambio la erosión son unas concavidades que se generan en muchos casos por tres razones fundamentales. Una de ellas puede ser por reflujos gástricos, pacientes que tienen problemas, que tienen gastritis, y esos reflujos a la hora de dormir en decúbito supino pues generan esas erosiones, o bien también pues pacientes que abusan de bebidas gaseosas, o bien también pacientes que también abusan de cítricos, como pueden ser pues limón, naranja. Todos estos ácidos erosionan llamativamente los dientes. Seguimos pasando a las imágenes. Bueno, vemos como estas piezas, hay piezas que no podíamos mantener, algún resto radicular que teníamos que extraer, y cómo teníamos que volver a recuperar la cantidad de estructura dentaria perdida, y cómo en las zonas posteriores, al no tener antagonistas, son piezas que están intactas. Seguimos viendo las imágenes. Aquí vemos ya, hemos hecho las endodoncias. Después de hacer las endodoncias hemos colocado esos vástagos que van introducidos en la raíz y posteriormente reconstruidas las piezas. En la parte inferior habíamos hecho las reconstrucciones porque habíamos comentado que el desgaste no era tan llamativo. Seguimos viendo las imágenes y ya solo con la reconstrucción de estas piezas vemos cómo el espacio entre ambos maxilares lo hemos recuperado. Una vez que hayamos recuperado esa distancia entre ambos maxilares, luego ya podemos pasar a reponer las piezas posteriores, como habíamos dicho, con los aparatos removibles. Lo que sí es imprescindible es que para que nosotros podamos poner fundas, tiene que tener como mínimo un remanente entre lo que es la encía y la reconstrucción de 2 milímetros, para que de esa manera la funda se aloje sobre estructura dentaria sana, sobre el diente, y de esa manera pues tenga más estabilidad. Seguimos viendo las imágenes. Esta ya es el paciente con las fundas colocadas. Lo que hemos hecho ha sido, pues en esos dientes tan decapitados, evidentemente con un empaste tan grande el empaste fracasaría, hay que poner esas fundas. Las fundas son cofias que pueden ser de metal o bien de cerámica, y que van bañadas en cerámica para darle estética. La cofia le confiere resistencia y la cerámica le da estética. Y luego pues bueno, vemos como en las zonas posteriores lo que hemos hecho ha sido colocar esos aparatos removibles, que bueno, pues otro de los inconvenientes de los aparatos removibles son estos ganchos. También hemos mostrado en algún programa que tenemos la posibilidad de, en lugar de poner ganchos, poner ataches, pero eso está limitado a que en los dientes contiguos lleve fundas y en los extremos distales lleve esos machos para llevar esos ataches, y con ello evitaríamos tener que poner los ganchos, pero no fue el caso. En las zonas posteriores, siempre que podamos, como habíamos dicho, siempre nuestro enfoque es el más conservador posible. ¿Para qué vamos a poner fundas en unas piezas que prácticamente no estaban tan desgastadas, que con reconstrucciones podríamos volver a recuperar su anatomía sin tener que hacer tratamientos más agresivos, como el tema de las fundas, que hay que desgastar en torno a 1 milímetro, 1,5 milímetros alrededor de toda la superficie dentaria, y que, como decimos, pues en estas piezas superiores estaban muy gastadas, pero en estas piezas inferiores no era necesario. Seguimos viendo en las imágenes, vemos, pues bueno, esto corresponde, lo que sí evitamos es poner ganchos en el frente anterior para que de esa manera no sea tan antiestética. Buscamos que los ganchos vayan en las zonas más posteriores. Como decíamos, cuanto menos sea el tramo edéntulo, más estabilidad tiene la prótesis y más cómodo va a estar el paciente. Seguimos viendo. Bueno, vemos como los ganchos, pues en la otra zona abrazan a los dientes. Lo que sí deben de también saber los espectadores, es entre unos pacientes y otros, algunos hablan y dicen, no, pues es que tengo un familiar que está encantado con la prótesis, que nunca la ha rozado. Depende un poco de los casos, ¿vale? Depende de los casos, depende de los puntos, de los pilares de apoyo que tenga la boca. Si tiene varios dientes, la prótesis va a ser mucho más estable. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que lleve muchos años con prótesis, que al hacer unas prótesis nuevas, las prótesis también actúan como martillos, y cada vez que está masticando el paciente se va perdiendo hueso, y al perderse hueso también se retrae la encía y cada vez tienen menos soporte. Entonces tienen que ser
consciente de ello y que bueno, que lo de que haga llagas al inicio para que se vayan acostumbrando, hasta que se van adaptando los tejidos, es habitual. Nosotros en muchos de los casos le ponemos el ejemplo a los pacientes de que los aparatos de quita y pon es como comprarte unos zapatos. Al principio lo normal es que te hagan heridas hasta que poco a poco pues los tejidos se van adaptando a la anatomía del aparato. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vemos que eso sí, los aparatos removibles es imprescindible que lleve parte del paladar para que de esa manera pueda pues conectar todas las piezas, y si no queremos poner ganchos en esta zona pues necesitamos la estabilidad del aparato de otra manera. Seguimos viendo las imágenes, este es el aparato inferior. Siempre los aparatos inferiores pues se toleran peor porque disculpar, porque con el movimiento de la lengua y de los carrillos eso hace que el aparato se mueva más y es más incómodo para el paciente. En este tramo el paciente va a estar siempre muchísimo más cómodo en este tramo, porque el tramo de déntulo es mucho más pequeño que en este otro, que faltan muchas más piezas. Como veremos en la semana posterior, en los tramos en los que hay muchas piezas y que vemos la posibilidad de que el paciente vaya a estar incómodo, en esos casos es cuando colocamos un implante mezclado con aparatos de quita y pon, que como he dicho veremos en posteriores programas. Seguimos viendo en las imágenes y bueno, ya ahora la cara del paciente, pues bueno, hemos mantenido, queremos que se le vean los dientes, siempre mantenemos los parámetros idóneos. Bueno, es un paciente mayor, no hace falta que se le vean mucho los dientes, nos conformamos con 1,5 milímetros, 2 milímetros de exposición con el labio en reposo. Si fuera más joven buscaríamos que tuviera entre 3 o 4 milímetros, también depende de si es varón o si es mujer, y luego el tipo de diente también acorde un poco pues al perfil, a la cara del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una cara redondeada que un paciente que tenga una cara alargada. Entonces tenemos diferentes modelos de dientes para que de esa manera busquemos el diente que más se asemeja o que más coincide con las características del paciente. Seguimos viendo en la imagen y bueno, aquí vemos el paciente sonriendo, que vemos que bueno, hemos recuperado su sonrisa, el aspecto de los dientes es natural, no se le ve ningún gancho, entonces estética y funcionalmente hemos conseguido corregir esas carencias que presentaba el paciente. Juan Antonio, en cuanto a colocación, conservación y mantenimiento de los aparatos removibles, para dudas que le puede surgir a la gente a la hora de elegirlos o a la hora de tener que implantarlos, ¿es difícil, es fácil? Depende mucho del paciente que podamos conservarlos de una manera adecuada. Sí, pero es un buen inciso, porque muchos de los pacientes no tienen un mantenimiento adecuado de este tipo de prótesis. Lo que deben de saber es que este tipo de prótesis es una resina y un metal, ¿vale? Entonces, que no se quiten las prótesis y las metan en vasos con agua, ni en otras soluciones, ni con pastillas y demás. Lo que tienen que hacer, como he dicho inicialmente, al ser una resina y un metal, lo que tenemos que hacer es, con un cepillo de uñas, agua y jabón, cepillar bien las prótesis después de las comidas, lavarlas para que pierda ese sabor y luego ya colocárselas. Y lo que nosotros recomendamos es, el primer mes tienen que estar durmiendo con ella para que de esa manera se asienten perfectamente sobre los tejidos. Y transcurrido ese primer mes, recomendamos quitárselas. Al igual que hacíamos el ejemplo con el tema de los zapatos, quitárselas, pues le decimos lo mismo. Es conveniente después de ese primer mes que ya se hayan asentado bien las prótesis, quitárselas para que de esa manera los tejidos puedan descansar y no se generen, que si no hay muchos pacientes que están 24 horas con las prótesis y eso lo que puede generar son hongos o cándidas. Entonces es recomendable que se las quiten para que puedan descansar los tejidos y también descansar ellos. Bueno, pues hemos desmitificado la típica imagen de las películas y de las series de la dentadura en el vaso de agua, gracias a los consejos de Juan Antonio Navarro, y hemos visto cómo es posible cambiar de sonrisa con un poco de planificación y eso sí, con profesionalidad. Pues muchísimas gracias una semana más, Juan Antonio. Gracias a vosotros.